blancas, inocentes, como las de los dibujitos. O bueno, los más conocidos, como el Cuco, la Llorona, Charlie. Y ahora, ¿qué es un fantasma? Se puede decir que es una imagen real, una silueta indefinida, que persigue gente viva. Es una definición bastante parecida a la que yo construí. Para mí, son ojos y voces de las que no puedes escapar. Ni aunque te tapes con la sábana, ni aunque te escondas abajo de una mesa, ni aunque te pongas auriculares, nunca vas a poder escapar de ellos. Cuando era chica, me encantaba crearme cuentos con finales felices, donde había sonrisas, lágrimas de felicidad, donde había colores. Anhelaba que llegue la noche, acostarme, cerrar los ojos, imaginarme esa infinidad de mundos fantásticos que no iban a pasar, pero a mí me encantaban. Pero los cuentos no duran para siempre. A medida que iba creciendo, esos cuentos se iban oscureciendo. Ya no tenían tantas sonrisas ni lágrimas de felicidad, y no había tantos colores. Para ir de la cocina al baño, caminar 5 metros, para mí era un infierno. Era como caminar kilómetros sobre piedra caliente que tenía que pasar lo más rápido posible. Además, tenía ese miedo constante de que salga algo de la oscuridad y me ataque. Ya no me gustaba estar sola y mucho menos a la oscuridad. Las veces que yo le contaba estas cosas a mi familia, solían salir las típicas respuestas de que era chiquita y que en algún momento se iba a pasar, que era una etapa. Lo que yo me aferré a esta respuesta, lo que yo deseaba que esa etapa pase. Pero pasaron mis 7, mis 8, mis 9. Hasta mis 11 años yo tenía ese miedo intacto en mí. Para mis 12 años, más o menos, esos fantasmas dejaron de perseguirme en mi casa para atacarme. Comenzaron a perseguirme en el colegio, con mis notas. Las voces me repetían que la única nota válida era el 10. Y bueno, el 9. Para 2020, con mis 14 años, esos ruidos en mi cabeza, yo no me podía ni siquiera en las notas. Después de todo, las actividades virtuales que hacíamos no eran evaluadas con notas numéricas. Entonces, un sector distinto fue controlado en mi cabeza. Decían que mi cuerpo debía de moldarse al estereotipado. En ese año, una noche, volví a sentirme desprotegida. Pero no solo eran las voces. Sentía la presencia de alguien más. Supe que eran los fantasmas de cuando era chica. Pero su esencia había cambiado. Ya no era el mismo. Bueno, después de todo, el rol había cambiado. Había pasado de querer atacarme a querer reflexionarme. Sin embargo, cuando yo veía el espejo, el fantasma también había cambiado su aspecto. Había crecido. Ya no era una silueta indefinida, y mucho menos inocente. Tenía culpas, tenía miedos. Y tenía forma. Tenía cara, tenía cuerpo, tenía pelo. Cuando yo veía al fantasma en el espejo, me veía a mí. Los fantasmas tuvieron muchísimos cambios, tanto en el aspecto como en la forma de moldearme. Pero no fueron los únicos que cambiaron. Yo también lo hice. Para 2021 comencé terapia y me llevó más de 1 año y medio poder entender ese efecto que tenían estas visitas terroríficas para mí. Cuando logré hacerlo, me di cuenta que al aferrarme a esa respuesta de mi familia, había dejado de preguntarme qué era lo que sentía, qué era lo que me atormentaba tanto. Cuando comencé a escucharme, cuando comencé a prestarme atención, comprendí mis miedos, comprendí dónde se habían originado y logré separarme de esas voces y de esos ojos con los que nos metían los fantasmas y pude verme. Y hoy en día esos miedos siguen aquí, pero entiendo sus razones. Un bombardeo constante de expectativas, de críticas, de modelos a seguir, pero entre todo eso recurrí a lo que tanto me había faltado, escucharme. ¿Y qué? ¿Ustedes tienen sus fantasmas?